Hola Lucrecia, Hola, ¿cómo estás? ¿Ya bien, te fuiste? Ya no te vi. Adiós. sí hombre, estamos en oscuras, ¿verdad? Pero qué bueno que nos Eh, podemos hablar. espérame que, perro, vaya, perrito. Ay, discúlpame, Carlos. Sácame de ahí, sácame. Yo no voy a poder. Hoy sí, ya. Pues falta María del Carmen. Sí, ya estamos, decían el. Es que tal vez está tratando de entrar, ¿verdad? Hoy entré bien fácil. Sí, así vi. Sí, solo que no te veo. Sí, yo tampoco. Pero bueno, es qué pasa con María del Carmen y decidimos si seguimos o mejor no. No sé, como tú quieres. Esperemos un minuto. Está bueno. Pues no parece. No, Bueno, entonces, ¿qué decís? ¿Seguimos o no? ¿Tú tienes como en tú. mente? Por mí sí. A mí también. Ah, vaya. Ahorita, pues no tengo nada en mente. Tenía algo, pero se me olvidó, fíjate. Sí, pues yo, como les envié algunos boletines que escribí hace años, Ajá. creo que María del Carmen había señalado algo acerca Ah, las preguntas. de Sí, lástima que no puedo verlas porque están en la están en el. Ajá. No quiero tocar porque si no, después a la vez a ver si puedo entrar. Pero fíjate que la verdad no me recuerdo de las preguntas. pero bueno, Pero, es que el tema era la fragmentación en la danza y para mí que la palabra fragmentación es bien importante porque nos da la idea de, en realidad, que la danza está fragmentada, ¿verdad? No solo la danza, sino la cultura. Tal vez podemos empezar. pues el arte, ¿no? No, no sería una fragmentación cuando salen las diferentes disciplinas y empiezan a especializarse aisladamente unas de las otras. Así es. Y con la confusión de terminología que hablábamos la vez pasada, y entonces es imposible tener objetivos comunes, no se puede platicar acerca de los valores estéticos de cada persona. Entonces, el, las instituciones tienen sus propios parámetros para medir qué es cultura, qué no es cultura. En fin, creo que Marica mandar un mensaje en la página que no seguimos. Sí, sí, porque no, yo no puedo abrirlos. Ahorita me da cosa porque, y si ya no puedo regresar. Pues sí, en eso está el asunto y entonces a mí me parece muy interesante poder hablar de fragmentación y entender por qué, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de, Pero, pero esa fragmentación se da porque hay un grupo que, según ellos, están facilitando el camino y otros que no quieren involucrarse y no quieren avanzar y quieren que se les dé bolo alimenticio, todo digerido.
No entiendo muy bien lo que estás tratando de decir. Que esa fragmentación también se da por intereses y porque la gente no se quiere involucrar, porque prefieren todo lo que ya está digerido en lugar de involucrarse. Entonces, eso hace que se fragmente más. Sí, pero eso se debe a que no existen parámetros comunes con los que la gente pueda sentirse cómoda entendiendo lo que son los valores estéticos culturales, ¿verdad? ¿Qué, perdón, ¿qué propones tú? Pues yo propongo que se unifiquen los objetivos, pero eso es muy difícil, no entendiendo que para que eso se lleve a cabo habría que tener unos parámetros comunes de lo que es en realidad el valor estético, los valores estéticos, lo que es el arte en realidad, la relación que tiene la búsqueda constante del individuo para utilizar el arte como vía de crecimiento y educación. Y Pero, entonces, sí, perdón. y entonces así podrá ya comenzar a platicarse de unos valores comunes y qué es en realidad el propósito fundamental de las artes como pauta para formar una cultura. Pero para que suceda eso, tiene que haber un acercamiento de las artes, se tienen que acercar, tienen que caer los egos y, y todo partiría a partir de ese acercamiento. Se tendría que propiciar un acercamiento. Claro, por eso Ajá. estamos hablando de que está fragmentado. Entonces, esto ayudaría a eliminar la fragmentación y a contribuir y facilitar la unificación de parámetros comunes, ¿verdad? Y la creación de una cultura. Una cultura coherente con el contexto y el ámbito en el cual surja esa comunicación y esos valores comunes y ese entendimiento de lo que es hacer arte, ¿verdad? Y cómo el Dice, arte, cuando se puede volver espontáneo, así de una manera no técnica, sino empezar con propuestas, empezar a que hayan manifestaciones de creaciones artísticas, entonces eso le va a ir dando forma a una cultura. Mari Carmen dice que aquí estoy, debe haber un propósito. Por supuesto, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que el propósito debe ser común para que pueda existir un diálogo y que exista un entendimiento de lo que es el propósito fundamental del arte, ¿verdad? Voy a leer algo, no sé si esto ayudará, pero yo ya lo dije en otras palabras ahorita, Ujú. pero dice la fragmentación en la danza guatemalteca es realmente una limitación. No, al contrario, es un reto para la innovación, o sea, aprovechar que la situación está como está para aprovechar, eliminar esa fragmentación y comenzar con un propósito, como dice Mari Carmen, con un propósito claro, común, ¿verdad? Entonces Es que, la fragmentación de la actitud cultural es la limitación en la medida en que ya no se busque externamente lo que existe internamente. Aquí vale la pena aclarar, esto se refiere tanto a los tecnicismos que hablamos la semana pasada de externamente y cómo adoptarlos para medio adaptarlos, ¿verdad? Sino que confiar en que no necesitamos de modalidades externas. Si entendemos que el individuo mismo es el portador de la experiencia creativa, no se necesita ir hacia afuera. Entonces, aquí dice la idea, en la medida en que ya no
se busque externamente lo que existe internamente, no solo se logrará formular objetivos congruentes, sino que también se restablecerá la coherencia entre forma y cultura. Forma aquí se refiere tanto a la forma que puede resultar de la experiencia estética, el valor estético, como la cultura misma, ¿verdad? La forma que va a adquirir la cultura. Es la danza y el arte en general lo que da forma a una cultura y no al revés. O sea, estamos acostumbrados a exportar, a importar técnicas, a importar términos, a importar propósitos para creer que eso es lo que va a hacer una cultura. Y no es así. Pero es que lo que pasa es que han sido importados, pero yo diría que más que importados han sido imitados, no estudiados, no ha habido un estudio, ¿verdad? Sino que se ha imitado. Exacto, exactamente. Entonces, Estamos buscando autenticidad, dice Maricarmen. pues claro, creo que autenticidad, ya lo mencionamos en el momento en que cubrimos que es a través del arte instantáneo, refiriéndonos a la improvisación, como puede la creatividad ser, encontrar un canal auténtico, ¿verdad?, de expresión. Y eso ya nos llevaría a entender que no hay que buscar externamente. Al decir externamente, otra vez, repito, buscar técnicas externas, buscar lineamientos externos, buscar tendencias externas, sino crear las tendencias espontáneamente, lo que le va a dar forma a ese movimiento cultural. ¿Estoy siendo claro o estoy hablando en japonés? Lo que a mí me preocupa es cómo involucrar a las personas, ¿verdad? Porque Que no te preocupe porque en realidad ahorita está incongruente y está fragmentado. Entonces, la preocupación se alivia en el momento en que estamos descubriendo lo que habría que hacer, ¿verdad? Entonces, esto ya dependerá no solo de, como dijo Iris Álvarez en un momento, esto ni en 100 años, pero eso me da mi impresión. por lo menos el comenzar a hablar de esto ya a este nivel, eso nos da a entender lo que podría significar hacer arte. De lo contrario, no hay un auténtico movimiento cultural. Pero eso sí queda claro, ¿verdad? Se logra entender. Lo que pasa es que para el propósito que tú tienes, se necesita involucrar a muchas Y personas que no escuchen. te adelantes, porque otra vez estás viendo que cómo se va a hacer. Lo que quiero que quede claro es, ¿hace sentido esto para ti o no? Lo que Que así es. pasa es que yo siempre estoy en medio. Entonces, a mí lo que tú dices me hace sentido. Pero también pienso en las personas, suponete como tú has dicho, que la técnica es para aquellos que no tienen talento. Yo he Sí, visto gente, en realidad, como un compañero como Sergio, para la danza, un cuerpo muy difícil. Si no hubiera sido por la técnica, él no hubiera logrado casi nada. ¿qué logró, Lo que lo salvó fue su tenacidad, pero qué logró según tú? dominio de su cuerpo. ¿Hasta qué punto? Para poder hacer qué. Pues para poder improvisar y de ahí de las improvisaciones sacamos las coreografías. Entonces, logró dominar su instrumento bastante a través de una técnica Ahora, y no me parece. cuando decís dominar su cuerpo, ¿llegó a conocer el cuerpo o solo a dominarlo para poder hacer ciertos códigos? Llegó a conocer a conocer y a dominarlo
hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque él dejó la danza. Sí, pero Entonces no, hablar de dominar el cuerpo me suena como no dejar que se exprese auténticamente. Es que aquí tal vez porque no encuentro la palabra, pero es que volvemos un cuerpo educado, pues logró tener un cuerpo educado, un a cuerpo conectado. cuando decís cuerpo educado, ¿te referís a qué? ¿A que ya podía estirar el pie, ya podía levantar la No, pierna? ¿A qué te referías con eso? Control de cuerpo significa muchas cosas. pues ¿cómo se llama? El control de los movimientos, de tu conexión corporal, de eso, porque tal vez, ¿en qué sentido significa muchas cosas? Muchas cosas, porque en primer lugar estamos hablando de algo que no he visto yo, entonces es muy difícil ponernos de acuerdo. El punto es, ya Pero si has visto, pero si has visto gente que tiene un cuerpo muy malo para la danza y que a través de la técnica logra algunos objetivos. no, yo no he visto a nadie, no, Yo a nadie, sí, yo no. yo sí, Yo no. yo a dos personas. Terminan dañándose, terminan haciendo tal vez la imitación de algún paso que por imitación y error pueden realizar en algún momento, Pero es pero que que a la si es una técnica bien aprendida, no tienes por qué lastimarte. Si es una técnica imitada, ahí es donde te lastimas, porque no estás imitando los pasos y no sabes ni de dónde. exacto, Pero sí, sí, pero ajá, pero si sabes de dónde viene, no, pero no hay por qué ya lastimarse. hemos hablado varias veces de que la técnica siempre va a ser imitación. Ajá, es que son las dos cosas, porque suponete la vez pasada hablaste del Graham, pero suponete yo vi a Gisela Rosal dar clase de Graham. Perdón, pero en ese momento ya no estaba capacitada para dar una clase así, eran los movimientos, la clase era súper difícil y la gente no había ni siquiera entendido la contracción, ni las espirales, ni el release, ni nada. Y Sí, es, y lo mencioné es porque volvemos a caer en lo mismo. El tema de hoy, el punto para no desviarnos es, ok, ¿estás de acuerdo con que la danza en Guatemala está fragmentada y el arte en sí, general? el arte en general, Okay. pero también, también es producto de, bueno, me vas a decir que no, del No, subdesarrollo. volvé a decir, por favor, lo que acabas de decir. Que me vas a decir que no, pero me parece que también es producto del subdesarrollo. Por supuesto, pero subdesarrollo de qué? Del entendimiento y de la... De todo, del entendimiento, de cómo se llama, de todo, la, el desarrollo no solo es la condición económica, sino que la condición mental también, ¿verdad? ¿Cómo así? Eh, eh, hay cierto perfil de las mentes en las personas de países subdesarrollados. No es la misma, no son los mismos valores y las mismas ideas de la gente que está en países donde se ha desarrollado más, le han dado valor al arte. Como aquí nunca nos han dado valor al arte, no es un trabajo, es un hobby. Y en otros países, aunque sufran de las mismas, sufran de carencias y de no las condiciones ideales, en muchos países se ha sido considerado como una profesión. Discúlpame, Lucrecia, pero no entiendo por qué mencionaste esa condición con lo que estamos hablando de la fragmentación y la cultura. Bueno, ¿Qué tiene? Por favor, explícame qué tiene que ver eso. hola, mi nombre es Celine Stone. Soy viuda. Tengo 69 años. Padezco una enfermedad que podría provocarme la muerte. Tengo una suma. Ay, esa persona ya nos ha escrito otras veces. Sí, ya la bloqueé.
Bueno, es que yo creo que... Pero sí tiene que ver la fragmentación, Carlos, el subdesarrollo condiciona a la gente, da cierta forma de conducta, cierta forma de pensar y tiene que afectar en el arte. Eso no lo No podemos obviar. estamos hablando de la situación socioeconómica del país, sino que estamos hablando de la situación actual de la fragmentación del arte en general. ¿Qué produce esa fragmentación del arte en general? ¿Cuál crees tú que sea la causa para que se haya? Ok, Porque estamos esta fragmentación, hablando, ¿desde cuándo está? permitime, pero estamos hablando de que la fragmentación del arte se debe a la poca claridad en cuanto a propósitos y objetivos de hacer arte. O sea, cada quien tiene sus tecnicismos, cada quien importa términos, cada quien cree que desarrolla una técnica aquí en Guatemala, cada quien busca de acuerdo a la tendencia que escuchó, que es la que le gusta. Entonces hay una fragmentación, a eso es a lo que nos estamos refiriendo hoy, a esa fragmentación. ¿Por qué? Ya hablamos la semana pasada de que esa importación de términos influye grandemente en esa fragmentación, porque ni siquiera lo logramos ajustar al contexto guatemalteco, sino que se sigue practicando, dando clases, utilizando terminología extranjera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la fragmentación. Ahora, lo que tú dices del desarrollo económico, social, de la desnutrición y todo eso, por supuesto que influye en el desarrollo del individuo, pero eso no nos compete ahora porque sería muy complejo abordarlo y incluirlo hoy. Hoy estamos hablando de esta fragmentación para poder entender cómo podría plantearse una solución. Y repito otra vez, la solución estaría en no seguir buscando externamente lo que existe internamente, no solo en el país, sino en el individuo. Ahora, el individuo es el que le va a dar forma a estas tendencias de acuerdo a su auténtica creatividad, que también ya hemos abordado, con el arte instantáneo, la improvisación, la dedicación a buscar la vía desde el alma para la creatividad, y eso sería un camino a seguir. ¿Te hace sentido? Sí, de plano que sí. Eh, lo que pasa es que te voy a leer lo que dice Mari Carmen. También la fragmentación viene del sincretismo, la influencia de otras Por culturas. supuesto, de ahí empezó con los indígenas cuando fue la conquista. Entonces, claro, desde ahí empieza esa influencia. O sea que nunca hemos tenido, o sea, lo contrario de una fragmentación sería un arte integrado. O sea que nunca hemos tenido eso. ¿O Exactamente. tú consideras que en algún momento sí lo tuvimos? Nunca, nunca, nunca. No, yo sí también pienso que nunca lo hemos tenido. Pero y otra vez yo con mis temas, ¿verdad? Pero también el, sub el subdesarrollo hace que nos volvamos imitadores. No tiene nada que ver. Ah, bien, sí, claro que sí. Bueno, volvemos otra vez. El punto es imitación. Analicemos las causas de la imitación y ya la analizamos, ¿verdad? Que la gente cree que importar una tendencia externa es lo que conviene, ¿verdad? Para culturizar y para crear una cultura. Bueno, ¿y de dónde surgió esta creencia? De la influencia extranjera, porque no nos atrevemos a buscar adentro de nosotros mismos. Entonces es más fácil imitar tendencias que escuchamos y que hay que traer maestros. Ok, hay que traer maestros. Es importante traer maestros. Vienen los maestros, dejan sus propuestas, la gente no las
ajusta, no las profundiza, y eso sigue, y el movimiento sigue perdiendo tiempo, ¿no? Por ejemplo. Pero de allí surge otra cultura. El subdesarrollo es falta de madurez y de aceptarnos a nosotros mismos. Exacto. Yo digo que es una consecuencia, el subdesarrollo es una consecuencia. No, subdesarrollo es algo que no quisiera tocar porque es muy complejo, Lucrecia. Centrémonos en el tema de hoy. Entonces, el aceptarnos a nosotros mismos, eso sí podría estar dentro del contexto que estamos tratando hoy, ¿verdad? Porque no confiamos en nuestra propia creatividad y importamos tendencias y terminología y cosas que son extranjeras, ¿verdad? Extranjeras no solo al país, sino extranjeras a nosotros mismos. Porque O sea, vale recalcar que un proceso creativo es inmersamente profundo buscarlo dentro de uno. O sea, si yo me voy a poner ahora a buscar un proceso creativo y voy a seguir pensando en las imágenes que tengo ya de ideas premeditadas, eso no es lo que estamos hablando. no, pues, es, es un lienzo en blanco. Exactamente. Pero entonces lo que tú estás diciendo también es que esa fragmentación nos ha producido desde un principio una carencia de identidad. Nosotros no tenemos identidad. Pues así es. Veo que está claro. Porque si lográramos superar la fragmentación y lograr la coherencia de ideas, entonces podríamos pensar en que nuestra cultura, que va a ser resultado de lo que vayamos aportando auténticamente, nos dé cierta identidad. Es bien profundo esto y es bastante... Es como, es una propuesta y esa propuesta tiene que llegar a más personas para que se expanda y se vuelva un movimiento, ¿verdad? Sí, pero eso no nos importa ahorita porque eso será, como dice Iris, a saber cuándo, ¿verdad? Pero lo importante es No platicarlo va a y ser. lo importante es platicarlo y entenderlo. ¿No, no te parece? Porque esto no se habla en cualquier... Pues, claro, entenderlo Esto no lo vas a escuchar en una conferencia y en un taller del Ministerio de Cultura, por ejemplo, no o porque ni siquiera se han dado o cuenta. la propuesta de podría ser un festival, el que yo me recuerdo que en Barcelona, el festival al que yo asistí tenía como primera base no presentar trabajos que tuvieran algún código preestablecido. Imagínate. Entonces yo llegué a ese lugar, esto fue en el 1988, donde en Barcelona ya se planteaba la misma necesidad y el Ballet Pues no. Contemporáneo de Barcelona puso un festival anual en el que no se podía permitir que las coreografías tuvieran códigos preestablecidos. Cada trabajo tenía que presentar sus formas y conceptos de lo que era un movimiento totalmente innovador. Claro, y mira, de la caña que estás hablando. 1988. Y yo llevé una coreografía que A según, Barcelona, que ¿verdad? según yo era innovadora, era musique, se llamaba, pero tenía fundamentos de folclore. Entonces yo hice una investigación de lo que eran nuestras máscaras y utilicé las
máscaras que utilizaban los indígenas cuando llegaron a conquistarlos. Entonces ahí fue una mezcla de mi búsqueda. Lo hago folclore, lo medio hago ladino, lo hago contemporáneo, y entonces allá me di cuenta que estaba totalmente equivocado, ¿verdad? Porque yo no tenía por qué estar utilizando elementos folclóricos para poder llevar algo con una identidad propia según yo. Entonces, ahí me di cuenta de mi grave error, ¿verdad? No porque yo no quiera identificarme con los valores indígenas y de los grupos étnicos de Guatemala que son parte de su población, sino que yo quería ir a encontrarme con una propuesta que no tuviera nada que ver ni con el ballet ni con el folclore, ¿verdad? Entonces allá lo entendí qué estaba buscando yo. Entonces cuando regresé a Guatemala ya tenía un dato más, pero esto ha sido proceso de años. Cuando Pues comenzamos... yo digo que eso me parece muy interesante, poner esa, no se me viene una palabra, limitante, no limitante, cláusula, ¿cómo se diga? De no usar código establecido, ¿verdad? Y entonces, Exactamente. así se puede, la gente se va contagiando y empiezan todos a buscar, pero tiene que, por lo menos ahorita, empezar a hablarlo, ¿verdad? Porque decís que el Exacto. cómo no se sabe. Así es. Pero imagínate, estamos hablando de 1988, estamos en 2025 Pues y yo digo que ¿cómo se llama? Que por eso insisto yo en el subdesarrollo, pero porque en otros países me imagino que ya superaron esa etapa, ¿verdad? no, Lucrecia. Por eso es que insisto en que no toquemos el tema del subdesarrollo, porque aquí es exactamente igual. La vez pasada, No, pero sí han habido grupos, es que lo que pasa es que no se puede hablar de una forma genérica en que todos van a dejar el ballet y se van a, no, eso no va a pasar jamás, pero sí van a surgir grupos de gente un poco que quiera profundizar más y que van a exponer sus trabajos innovadores. claro, y tal vez sí los hay ya de hecho en Guatemala, pero ¿por qué no se conoce de ellos o por qué no se atreven ellos a hacerlo más obvio? Es porque caen en tecnicismos y en términos que a lo mejor podrían enriquecer su trabajo si se desviaran de estar adoptando terminología y tendencias extranjeras, ¿verdad? Entonces ahí está el detalle. Esa es la Lo importancia. primero es abrir los ojos, Pues es lo que, darse cuenta de eso que estás hablando para cambiarlo, pues, porque si no se dan cuenta, no puede pasar nada. pero ¿y a mí qué me importa si se dan cuenta o no? Lo que quiero hacer que quede claro es lo que tú y yo estamos hablando, ¿verdad? Y Mari Carmen, que Bueno, sí, ella dice, ¿será que la búsqueda de esa innovación se produce un conflicto? Por supuesto que se produce un conflicto. ¿Qué más conflicto que la fragmentación? Entonces es en la fragmentación donde existe el conflicto, pero la respuesta, hay que aprovechar el conflicto la respuesta es la innovación. Entonces, ¿es negativo el conflicto? No, de ninguna manera, porque es a través del conflicto que estamos llegando a definir lo que yo empecé a encontrar desde 1988. Para mí fue un grave conflicto. Yo regresé traumado, dije, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy yendo al Perú a participar en un festival con lo clásico, regresé totalmente desmoralizado, tratando de encontrar, bueno, ¿y qué estoy haciendo, verdad? Yo no estaba preparado para ir a competir con cubanos y para ir a competir con argentinos que eran su, su, su especialidad era la técnica clásica y yo estaba buscando otras cosas. sí, pues no había como, No había
Pero en el otro, congruente. en el de Barcelona fue el que mencionaste que eran los códigos no, que era innovador, que no se usaran códigos en Barcelona. Exactamente, así es. Pero Es que en el eso es Perú lo que tiene que también fue haber. importante. ¿Sabes por qué fue importante en el Perú? Porque ahí me di cuenta de que ninguna técnica te da la anatomía funcional que se necesita para hacer ballet. Podés pasar 10 años haciendo clases todos los días, solo te vas a dañar las rodillas, te vas a dañar las caderas, te vas a dañar todo tu cuerpo, pero jamás vas a poder hacer una técnica limpia de ballet clásico. Me di cuenta que las cubanas han sido elegidas precisamente por su anatomía ósea y algunas brasileñas y argentinas. Me sirvió de mucho poder ir a ver, porque entonces ya tenía yo parámetros para poder decir, no hay ninguna técnica que te dé lo que no tiene tu cuerpo. Pues como el Graham, ¿verdad? Si no tenés las caderas, las cuartas es un sufrimiento terrible. Imagínate, ¿y para qué vas a sufrir? Eso está peor, porque hacer Graham Entonces, lo que tiene que pasar es que no tienen que entrar esas personas a tomar esas clases, simplemente. no hay. Sí, sí, porque, o sea, el ballet siempre va a existir, siempre van a haber personas que lo van a, pero tal vez deberían de ser más escrupulosos con eso, ¿verdad? Pues Porque si no tenés la cavidad de la cadera, la cavidad cotiloidea grande, no hay forma de la cuarta, es muy complicado, muy doloroso. exactamente, si tu cuerpo no está listo para hacer una posición, ¿para qué vas a luchar contra eso todos los días? Solo te vas a dañar y se va a ver espantoso. Sí, pero Pero mira, y cuando hacíamos, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en que tomamos la clase de ballet, tomábamos una clase de ballet con unos documentos de anatomía y sabiendo lo que uno estaba moviendo y todo eso? ¿Qué pensás ahora de este trabajo que hiciste? Ay, fabuloso. Eso me enseñó a mí a descubrir que la limitación ósea es fundamental para entender el cuerpo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer todos los bailarines. Y ese es precisamente lo que tú te estás recordando. Es exactamente lo que yo fui a aprender al American Dance Festival, que era análisis de técnica. Entonces, Pues ¿cómo yo, está la técnica anatómicamente? ¿Y cómo se analiza? No sé si estamos hablando del mismo taller, pero yo les ayudaba y les facilitaba a que palparan exactamente el área del cuerpo donde estaba la estructura ósea, de donde iniciáramos el movimiento. ¿Era eso? sí, y también había unas láminas y pintábamos. Exactamente, para visualizar exactamente la forma exacta del grupo de huesos anatómicamente hablando, de donde podía manipularse el cuerpo. Entonces, ahí está el problema, en que la gente no hace ese trabajo. Y ahí está el problema también con Krista, que la gente no oyó, porque ese es implica lo mismo, ¿verdad? Explorar tu cuerpo, tu sistema musculoesquelético y, y determinar tus limitaciones y buscar formas de mejorar tu condición. Así es, así es. Entonces, dice Dice Maricar, Maricón. entonces la búsqueda viene de la frustración, pues del conflicto, diría yo, ¿verdad? De las dos cosas, Sí, de las dos cosas y no es, al final son experiencias. La búsqueda viene de la experiencia, ¿verdad? Ya sea frustración o no. pues sí, porque se crea una tensión, ¿verdad? Una tensión que tiene que buscar la adecuación de lo que no se está logrando para poder encontrar un camino, ¿verdad? Y entender, sobre todo entender, darse cuenta. Porque suponete, a mí la contracción, si yo no
si no hubiera sido por esa contracción, yo creo que yo no hubiera aguantado cargar a mi mamá tanto tiempo, pero es entenderla en todas sus dimensiones. Dimensionalmente, en ese espacio que se crea en el torso sin cambiar tu estatura. Entonces, si solo trabajas esas pequeñas cosas, son muy buenas para el cuerpo. Ay, Lucrecia, pero no hace falta poder ir más allá de entender la parte superior del cuerpo que divide la parte superior de la inferior, son los fémur, la cavidad pélvica. Entonces, si entendés Sí. eso, podés cargar lo que querrás, ¿verdad? Porque ya sabes de que tenés que flexionar las Ay, extremidades inferiores. sí, claro, como enseñaba Krista en los estiramientos, y así Krista cargaba hasta Carlos González, ¿verdad? Pero bueno, tendrías que probar a ver el trabajo que se siente en la columna. Exacto. Y no hace falta tanta técnica ni babosadas. Irman Barteni creó 6 ejercicios, 6, para poder determinar el saludable uso de toda la estructura ósea. Ah, ya me acordé de Barteni. 6 ejercicios, nada más, que son lateralidad, superior, inferior, cruzado, el ombligo como centro para irradiar a través de las extremidades, incluyendo la cabeza y el coxis, y esto es muy simple, muy fácil para poder comenzar a utilizar tu anatomía. Yo pienso que de los fundamentos, o sea, estos pasos, estos 6 movimientos, dijiste, Sí. ¿verdad? Si uno los entiende y profundiza, no necesitas muchas cosas, ¿verdad? Pero si No. no, pero si solo pasas sobre ellos, es ahí donde no funciona. Lo que se tiene que hacer es profundizar Claro, y hacer lo propio. no profundizar con análisis. Análisis, Claro, esta con sería análisis, una síntesis de lo que el cuerpo necesita para movilizarse en el espacio. Entonces, imagínate una técnica de ballet que se hace todos los días. Y si la niña o el niño tiene problemas de lateralidad, ¿cómo jodidos va a efectuar una técnica que se le exige? entonces diríamos que estarían mal los exámenes de admisión, Por supuesto, porque todas esas cosas las tendrías que ver. exactamente, como la Entonces, rotación. desde ahí partiría. Exacto. Y eso es lo que han hecho en Rusia, en Cuba. Analizaron quiénes tienen la capacidad anatómica, funcionalmente hablando, y ellos van a ser los que vamos a incluir en las escuelas. Ni siquiera buscaron gente de todo tipo. Se fueron a buscar delincuentes o cosas, a gente desocupada, tengo entendido yo, que incluyeron a todo el mundo, pero al analizarles sus anatomías, los incluyeron dentro del cuerpo de Sí, equipo. pues yo pienso que es la única forma. Si tú, a mí me gusta, no quiere decir que yo voy a hacer ballet, ¿verdad? No, pero sí me gusta ver de vez en Pero cuando una entender función, pero bien el hecho. cuerpo, entender el cuerpo. Entonces, te pregunto, ¿esto suena a congruencia? Claro. ¿Sí? Eso es lo que quería llegar esta noche. Ahora dice María del Carmen, lo maravilloso es tener esa comunicación con tu cuerpo para ayudarnos a sentir dónde estoy forzando o por qué me está doliendo algo. Por supuesto, María del Carmen. Y eso es totalmente importante. Y no hace falta eh, tanta complejidad para poder entender el cuerpo, ¿verdad? Que sí, que no. La cosa es tan simple como eso y cada quien puede profundizar lo que Lo que necesite se profundizar. permita también, ¿verdad? Exacto. Puede profundizar lo que se permita o quedarse en la imitación.
Fíjate, Lucrecia y María del Carmen, que para mí lo más importante fue darme cuenta de que el cuerpo lo movía, se tendía a mover muscularmente. Cuando me di cuenta de que el cuerpo puede moverse desde la anatomía estructural ósea, para mí fue Ujú. la iluminación total. A mí lo que me pasó es que me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje todas las horas de estar aprendiendo cosas que no servían para nada, sin tener conciencia. Exacto. Pero Porque fíjate yo que cuando yo fui a Jalapa, según yo, me iban a poner en a saber qué semestre, ¿verdad? Y me pusieron en el primero frente a la barra otra vez. sí, y hacer lo mismo, me imagino lo mismo que te ponían a hacer. Hacer lo mismo, pero ya sabiendo con toda la explicación y todo ¿cómo se llama? Desmembrado. Porque aquí en Guatemala los maestros se emocionan tanto con las frases, ¿verdad? Y hacen unas frases larguísimas en la clase que lo importante es que se te quede y que la hagas, pero ¿cómo? ¿Quién sabe, verdad? Exactamente. Y en Todo cuanto, sucio. Entonces es aprender memoria, pero en movimiento sucio. pues yo creo que aprender de memoria no sirve para nada. Es en detrimento a la integridad de tu funcionamiento. Ahora, en cuanto a mencionar que en cuanto al subdesarrollo, a la falta de comunicación, a quienes sí van a escuchar, pues mira, te puedo decir, Lucrecia, de que esto se ha dado en diferentes países. Generaciones. Mira a Laban. Laban fue el pionero en Alemania. Hablamos de Laban. Él fue el pionero en Alemania que empezó a descubrir que el cuerpo no podía forzarse como lo hacían las técnicas. ¿Y que nos dio él? Una gama de entendimiento acerca de los factores de movimiento del cuerpo en el espacio. Podríamos usar varias pláticas acerca del Laban, ¿verdad? Pero solo para mencionar que sucede una célula en una parte del mundo, otra célula fue en Estados Unidos con esta Ingvar Bartenit que siguió el ejemplo de Laban de Alemania, ella lo trajo Pero ella tiene hasta para sentarse en el escritorio y escribir a máquina, ¿verdad? Todo lo analizó, cómo ahora tenía que de estar el cuerpo. ella surgió otro movimiento que fue Kestenger, que empezó a analizar el movimiento y los patrones de movimiento del bebé hasta que Ah, cumplía sí. años y ver el desarrollo del movimiento, los reflejos. Tenía Eso es fascinante. fascinante, Eso fascinante. es Pues fascinante. Y más parte de cuando observas a los bebés, yo que fui, que tuve 8 bebés, que cuidé 8 bebés al mismo tiempo, estaba en un salón sin muebles, sino que con un piso por si se somataban. Ah, increíble todas las cosas que hacían los niños. Sus preciosos. giros de cabeza, sus lanzaditas así, todo lo que antes de poder pararse y caminar, ¿verdad? Increíble, muy lindo. Exactamente. Y esta señora pues hizo todo un trabajo, se puede diseñar todo un perfil. Si analizas a un niño, por ejemplo, puedes definir cuál es su peculiaridad de movimiento y entonces sí poderlo clasificar como parte integral de un equipo de trabajo con determinada orientación de lo que tú quieras educar a tu grupo de alumnos, ¿verdad? Otro trabajo muy importante que vale mencionar es el trabajo de centralización de mente y cuerpo, que es un trabajo también donde aprendes todo en base a la estructura ósea. Y así podría mencionar a Moises Feldenkrais, a Alexander, que yo no sé, la técnica Alexander que utilizan en México, por ejemplo, está totalmente tergiversada. La utilizan como Graham y no la utilizan con el fundamento que Matías Alexander creó en base a su anatomía, que se dio cuenta de que sus vértebras del cuello estaban funcionando inadecuadamente
él descubrió una manera de alinear y eso se los di, lo comentamos en el grupo en cierto momento y que había una regla de oro, ¿verdad? Para poder soltar la columna y soltar la musculatura que aprisionaba cualquier tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces, todas estas gentes son células que han perseguido este trabajo auténtico y este trabajo de expresividad auténtica de la que hemos estado tratando de hablar y de la cual hoy confirmamos de que es producto o una vía para lograr la integración de la creatividad, ¿verdad? En el individuo. Entonces estaríamos hablando de que tienen que cambiarse, por decir alguna palabra, ¿va? Tienen que haber mejores elecciones en los cuerpos de las personas que van a dedicarse a determinada técnica. No forzar un cuerpo a hacer una técnica que no le corresponde por su estructura ósea. Y que cada... que lo importante es no hacer técnica, sino utilizar los sistemas de análisis del cuerpo para aprender a moverse. Sí, eso iba a decir ahorita. ¿Cómo lo podías decir tú? Así que, ¿cómo se llama? Que ay, se me fue la onda. Perdón, repetime la pregunta. No, que tú dijiste que yo había mencionado de que es importante conocer el cuerpo, entonces tú dijiste... Sí. Que tenés que conocer tu instrumento, cómo funciona, porque si tú no conoces tu instrumento, a veces lo que mencionabas, empezás a trabajar desde los músculos y no desde donde es el movimiento. Exactamente, y hacer movimientos que no tenés. Suponete, digamos que levantar las piernas. ¿Cuántos no levantamos las piernas de la parte frontal? Porque nadie nos decía que teníamos que trabajarlo óseamente por la parte posterior. Sí. Ahora María Carmen pregunta, ¿estos descubridores hicieron coreografías? Tengo entendido que Laban hizo algunos trabajos coreográficos, María del Carmen, y aunque ellos no hayan propiamente hecho coreografías, pero han influido en algunos bailarines que siguieron sus lineamientos para poder descubrir otras formas de moverse. Sí. Te podría citar algunos nombres de coreógrafos que han seguido eso, pero en este momento no. Pero Liz Lerman creo que es una de las que conozco directamente por haber visto su trabajo en uno de los festivales del American Dance Festival, y ella trabaja con ancianos, no solo con ancianos, sino que trabaja también con gente mayor, gente joven y gente que no ha hecho ningún tipo de entrenamiento técnico. O sea, sí han creado algunos movimientos, algunos de ellos, que yo conozco. Ahora desconozco la influencia que ellos pueden haber tenido, es muy grande. El Centro de Nueva York para análisis de movimiento ha formado gente que ya analiza el movimiento y ellos enseñan en colegios una modalidad distinta de abordar el cuerpo, como es el trabajo de Irmgard Barteni. Sí. O sea, son pocos, pero porque la gente, ¿por qué son pocos? Porque es muy difícil quitarse la influencia y seguir buscando afuera lo que necesitamos buscar con todo este análisis profundo que todas estas personas han podido concretizar en sistemas de analizar el cuerpo, ¿verdad? Entonces es más fácil seguir con la tendencia de coreografías y que esto y que el otro, pero es muy poca la gente que se ha dedicado a proyectos donde tal vez ya no se llame coreografía, sino que se llame un estudio de la vida a través del cuerpo, movimiento, como esta gente que... Montaje sería la palabra. Un montaje o un análisis, una síntesis de esta idea
a través del movimiento, ¿verdad? Pues tú misma puedes ir a investigar, Mari Carmen, al tal, no sé dónde, ¿verdad? Ah, en Pero internet hay información, me imagino. pues sí. Bueno, entonces, gracias a las dos y qué bueno que pudimos platicar de este tema porque me parece que es algo importantísimo poder utilizar la Pues se palabra aclararon muchas cosas. exactamente, sí. Así que un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Mari Carmen. Adiós, Mari Carmen. Buenas noches, Lucrecia. Muchas Buenas gracias. noches, Carlos.